Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Por tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar en conmemoración al Día de la Mujer, de la frase que es, la frase otorgada este año que es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. ¿Y por qué? Queremos hablar de esto, o qué queremos mencionar en esto. Bueno, como ya sabemos, las mujeres dependemos de muchos recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y también a menudo terminamos asumiendo una responsabilidad un poco desproporcionada como encargadas en asegurar el suministro de agua, combustible, comida en el hogar. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esto? Bueno, pues para yo poder ayudar, pues yo también tengo que ayudar, ¿no? Esta es la frase que está transmitiendo, o que este año se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, bueno, pues nosotros desde el área de la salud, ¿qué podemos hacer, no? Si tenemos esta desigualdad en apoyo, en recursos, entonces, o para yo poder ayudar, pues primero tengo que estar bien yo, ¿no? Entonces, para esto también tenemos que ver la salud de la mujer. ¿Y desde cuándo se ha visto? Pues desde siempre, o desde que se ha visto que somos un grupo de cierta manera vulnerable, tenemos mayores enfermedades, y sin embargo, a pesar de esto, o de mayores tasas de cáncer, somos las que nos vamos más como el área preventiva, las que cuidamos todo esto. Pero ¿desde cuándo se originó esto? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Entonces vamos a hablar un poquito de historia de la salud femenina, y para esto tenemos de invitada a la doctora Hilda Guadalupe Roa Alcalá, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted, doctora? Bien, también. Y bueno, queremos hablar un poquito de la historia. Ya nos fuimos de un tema a otro, tal vez drásticamente o muy saltado, pero sí es importante que conozcamos por qué hay que cuidarnos, ¿no? O sea, a lo mejor dices, pues a mí me dijeron que una vez al año tengo que hacer mi papá Nicolau, o cada ciertos años, a partir de tal edad, tengo que hacer la mastografía. Sí, pero pues ¿desde dónde se origina todo esto? ¿O por qué se está originando la atención preventiva con la mujer? Bueno, me gustaría empezar mencionando una frase de una persona que es una mujer, es Chimamanda Ngozi Adichie. Ella dice que algunas personas le preguntaban por qué ella utilizaba la palabra feminista, porque no solamente decía que creía en los derechos humanos, pero para ella era hablar de algo deshonesto, porque decía que el feminismo claramente es parte de los derechos humanos, pero hablar de derechos humanos sería negar que las mujeres han vivido una desigualdad a lo largo de los años. Como decía usted, durante muchos siglos han sido excluidas del sector de la salud, ya sea como médicos o como partidarias de la atención. De cualquier forma, ha habido una discriminación muy grande hacia las mujeres. Así es. Y bueno, como dices, ya en esta nueva época o en los últimos años se ha visto que las mujeres se han sido proveedoras, nos podemos hacer cargo del hogar. Sin embargo, aún así tenemos un poco de desigualdad, ¿no? Claro, se ha encontrado o se sabe que en cuestión de salud hay una desigualdad muy grande comparando la salud de la mujer versus la del hombre. Obviamente hay diferencias biológicas que ponen en riesgo a las mujeres a diferentes enfermedades que a los hombres, pero también está muy vinculado al género. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres desafortunadamente tienen acceso a los recursos de salud, además de que aún sigue habiendo estereotipos, roles de género que las alejan de tener una salud adecuada, lo cual pues es un derecho. Y bueno, como tú comentas, doctora, tenemos diferentes problemas que nos pueden afectar de acuerdo a sexo, género, pero que sí nos afectan de manera diferenciada. Entonces tenemos que hablar aquí un poco de salud mental, dentro de esta pues hablar un poco de depresión, ansiedad o problemas de alimentación, que después eso nos pueden provocar obesidad y a su vez diabetes, hipertensión, y nos vamos en una gama de enfermedades
que a lo mejor podemos atacar desde algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la obesidad, se ha visto que las mujeres presentan mucho mayor obesidad que los hombres. Sí, sobre todo, pues influye mucho las hormonas que son inherentes al género y pues sobre todo el acceso o el estereotipo que se tiene de las mujeres, de que ellas son las que tienen que encargarse de la comida, la maternidad, o pues sigue habiendo mucho machismo en cuestión de que, no sé, las mujeres tienen que ser de cierta forma, cumplir con pues sí, ciertos estereotipos que la sociedad demanda. Ok, así es, exactamente. Y bueno, ¿por qué nosotras tenemos que cuidarnos más, doctora? Porque, bueno, se ha visto, ¿no? Más mujeres yendo a consultas preventivas, tomas de Papa Nicolau, o sea, tenemos esta desigualdad incluso hasta en cuanto a estructuras anatómicas que nos hacen tener que enfocarnos en cuidarlas más, ¿no? Sí, claro, hay diferentes enfermedades que solamente padece la mujer o que son, pues sí, más prevalentes en las mujeres, sobre todo hablando del cáncer de mama, que si bien también afecta a los hombres, es mucho más común ver a una mujer afectada que pues un hombre, o hablando del cáncer cervicouterino también. Y lo mejor que puedes decir es de que, por ejemplo, el cáncer cervicouterino lo podemos prevenir, ¿no? Y todas tenemos derecho a gozar de una salud integral. Pero, por ejemplo, hablando de de las herramientas de tamizaje o de screening, ahorita que tú mencionaste el Papa Nicolau, ¿desde dónde empieza? ¿Qué me puedes platicar del Papa Nicolau? De hecho, el Papa Nicolau pues tiene una historia muy interesante, como bueno, primero yo creo que es importante decir qué es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba, como bien dijo usted, de tamizaje que nos ayuda pues a detectar o a prevenir llegar a un estadio importante en el cáncer. Es importante por esto, porque se encarga de la prevención, no tanto a lo mejor como del tratamiento, sino que es prevención, porque deseamos entrar o identificar el problema en una etapa en la que aún se pueda corregir. El Papa Nicolau básicamente es un examen en el que se toma una muestra de células del cuello uterino, se analizan en un laboratorio y esto ayuda a detectar cambios en las células a nivel, pues, para ver si hay células anormales, células que no deberían de estar normalmente en ese tipo de tejidos. Sí, lo analizan. Se realiza con la mujer en decúbito, acostada, en una camilla, y se introduce un espéculo, o como muchas veces lo identifican como un patito, de metal o de plástico. Esto va a ayudar a poder abrir las paredes de la vagina y poder localizar el cuello uterino. De esta forma tomamos una muestra que, ya sea con una espátula o con un cepillito, se pone sobre una laminilla de cristal y se analiza pues en un microscopio. Así es. Y bueno, doctora, te voy a hacer una pregunta que a mí me han hecho constantemente y yo creo que a ti también. ¿Hay otro método de hacerlo? ¿Se puede hacer otro tipo de tamizaje que no sea tan invasivo como este? Pues se supone que hay diferentes métodos. Se puede hacer es que son cosas diferentes, o sea, este tipo de examen nos ayuda a identificar como tal ya las células dañadas, no identificar el BPH como tal. Así es, y bueno, te hago esta pregunta porque aún así veo cómo piensas así como de, podríamos hacer otras cosas, sin embargo, nada te va a dar el resultado esperado o algo de carácter preventivo, porque como dices, podemos hacer un estudio para ver si hay virus del papiloma, pero actualmente cualquier mujer que ya inició su vida sexual puede tener virus del papiloma por el simple hecho de haberlo iniciado, aunque sea con una pareja, ¿no? Sí. Entonces, ok, pero aún así veo tus ganas de contestar de no, lo mejor es la toma del Papa Nicolau. Pero a ver, platícanos un poquito, ¿quién descubrió o quién dijo que nos tienen que hacer esa prueba? Bueno, los estudios se remontan a hace unos 100 años más o menos,
En 1920 hubo un doctor llamado George Nicholas Papanicolaou, de quien viene justamente el nombre, que él primero empezó estudiando el ciclo menstrual en animalitos, en cobayos. Después quiso traspolar esto a los seres humanos e incluso su primer sujeto de estudio a largo plazo fue su propia esposa. Entonces fue realizando estos estudios y más o menos en 1928 publica un artículo en el que habla de la utilidad de esta prueba como un método diagnóstico para identificar células anormales. Sin embargo, pues en su época no fue muy bien recibido porque no había un método estandarizado y pues no sé, a muchos de sus colegas les resultaba difícil volver a hacer este estudio y encontrar como los resultados que él tenía. Más o menos al mismo tiempo hubo otro doctor llamado Aurel Babbage, que más igual entre 1927 y 1928 habla de la utilidad de un frotis o de la utilización de células del cuello uterino para hablar sobre personas que tenían cáncer de cuello uterino. Hubo muchos otros métodos. El método del doctor Papanicolaou se quedó un poco estancado debido a la poca aceptación que tuvo entre sus colegas. Y hubo otros médicos que intentaron como revolucionar lo que se sabía hasta ahora de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos también al doctor Hans-Peter Hinselmann, que inventó la colposcopía o fue el primero en utilizar la colposcopía. Él publicó un artículo en el que hablaba de la fisiopatología, de los síntomas, de los signos que podías encontrar en pacientes con cáncer cervicouterino. Sin embargo, él no estaba conforme por la visualización y la palpación únicamente. Quería hacer algo más, que acercara más la imagen, que diera una mejor imagen y pudiera referir mejor pues, las características. De esta forma inventa. Doctora, pero Sí. antes de esto, platícanos un poquito para quien no sabe qué es la colposcopía, cómo se hace o qué se debe de hacer o qué es la colposcopía más. Bueno, es más o menos, se utiliza un microscopio para poder visualizar el cuello uterino, o sea, ampliar la imagen y de esta forma nos ayuda a poder ver más de cerca si hay una lesión, si hay una diferencia entre el tejido sano y el tejido que creemos que no es sano, lo cual pues también ayuda muchas veces a poder realizar una biopsia en caso de que fuera necesario. Después de esto se fueron inventando muchas otras técnicas que ayudaban a visualizar mejor el tejido dañado. Prueba de él es el doctor Walter Schiller, que utilizó una prueba a base de Lugol, que es una sustancia química que se fija a las células normales del tejido. Sin embargo, cuando hay células anormales, el Lugol no se fija y por lo tanto se tiñe de una manera diferente, haciendo pues una referencia de que hay probablemente células malignas o células anormales en esa parte del tejido, lo cual pues facilitó mucho la toma de biopsias, la visualización del cuello uterino. Okay. Se me hace muy interesante cómo nos comentas que se ha ido perfeccionando o innovando esta técnica para ir dando cada vez más con la célula o cuál fue la célula, qué tipo de célula se formó, y si el virus del papiloma está ahí presente, o bueno, eso tal vez quién descubrió cómo hacer la prueba, pero si te fijas, se va innovando acerca de la técnica, pero la técnica no cambia. No, la técnica básicamente sigue siendo la misma. De hecho, encontramos al doctor George Papanicolaou, como justamente ahora se menciona que él inició la citología clínica moderna. ¿Por qué? Porque sus estudios se llevaron más allá del cáncer del cuello uterino. Se puede utilizar ahora para ver cáncer a nivel de vagina, de endometrio, que es utilizar un raspado para encontrar células diferentes. Él sentó las bases a pesar de que pues, su método no fue aceptado al principio. Él siguió insistiendo, desarrollando su estudio y en 1940, aproximadamente 14 años después de que puso su primer estudio, la aceptación llega a ser un poquito más, tanto que incluso la revista americana de obstetricia y ginecología lo empieza a tomar como una forma de prevenir
o de detectar el cáncer a tiempo. Y en 1946 aproximadamente se determina que el Papa Nicolau debería de ser como una prueba obligatoria o recomendada en todas las mujeres para prevenir de esta forma. Exactamente. Pues qué interesante, y que no le demos la importancia que tiene y que nos dé miedo, ¿no? Es decir, me va a doler, no lo quiero hacer, quiero hacer otro estudio que me diga cuál es mi riesgo, si tengo papiloma, pero muchas veces puedo tener una lesión y no tener también ahí presente en ese momento el virus del papiloma. Entonces, qué interesante todo esto, y bueno, no tenerle como miedo al tamizaje. A lo mejor puede ser incómodo, pero imagínate que si unos minutos de incomodidad pueden salvar tu vida, pues yo creo que sí vale la pena sacrificar esos minutos, ¿no? Sí, claro. Ok, bueno, pues ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos? Ok. Hola a todos, bueno, ya estamos de regreso con la doctora Hilda Roa. Estamos platicando de un poco de la historia de la salud femenina, y nos platica cómo la técnica del Papa Nicolau de manera preventiva para cáncer cervicuterino ha sido innovada, mejorada. Sin embargo, bueno, pues es la única técnica y es la mejor para poder diagnosticar alguna lesión en el cuello del útero. Hola doctora, estamos de regreso. Sí, bueno, vamos a continuar. Otro de los grandes avances que se ha tenido en la historia de la medicina relacionado con la mujer es cuando se identifica que el virus del papiloma es el causante del cáncer cervicouterino. Hubo diferentes estudios en diferentes partes del mundo que lo investigaron, pero es hasta 1975 cuando el doctor Harold Hansen propone al VPH como el causante etiológico del cáncer cervicouterino, lo cual dio pie sobre todo a la creación de diferentes vacunas. Como ahora se enfocaron más en el virus, otro de los puntos de prevención respecto a esto es la vacunación. Durante décadas se estuvieron estudiando diferentes vacunas, hasta que en el 2006 se aprueba la primera vacuna por la FDA, que en realidad solo cubría 2 tipos de virus, pero eran los virus, o son los virus más prevalentes y con mayor riesgo de causar cáncer cervicouterino. Actualmente tenemos incluso vacunas que protegen contra 9 virus, lo cual pues es todavía aún mejor, pero pues en ese entonces el tener una forma de protegernos contra los 2 principales pues era un avance muy grande. Gigantesco. Y aún así, doctora, todas las personas, todas las mujeres antes del 2006, imagínate, todavía no tuvimos derecho a una vacunación así. Y te hace pensar cómo hay personas que dicen o que están en contra de la vacunación, cuando dices una vacuna te puede salvar de cáncer y de estar lidiando con tantos procedimientos. Y bueno, las personas que no, de todas maneras tenemos que estar haciendo nuestro Papa Nicolau constantemente, ¿no? Qué importante sí. Todo esto que digas. Y bueno, la otra cosa importante que hay que rescatar aquí es que existe la vacuna y que existen nuevas vacunas que tienen más serotipos. Entonces, si no me la otorga el centro de salud o mi servicio de salud, bueno, es importante saber que yo puedo comprar la vacuna, acercarme a un médico y decir, ¿sabes qué? Yo estoy interesada en aplicarme la vacuna porque me gusta la prevención y no quiero estar batallando con cáncer ni ningún tipo de lesión en mi cuello del útero. Entonces, qué importante decir, bueno, puedo acudir con el médico y externarle esta decisión o este gusto por quererme cuidar. Y te aseguro que cualquiera de nosotros, si llega un paciente y dice eso, vas y consigues la vacuna o le pasas algún dato de un proveedor o algo con tal de que sí se la aplique. Sí, ¿no? Claro. Ok, y bueno, doctora, ya hablamos de 2 métodos que muy importante, que es el Papa Nicolau, la vacuna contra el VPH, y otro de los métodos muy buenos y que también de repente tenemos un poco de renuencia a realizar son las mamografías. Sí, bueno, la mamografía a lo largo del tiempo desde que inició pues ha tenido grandes avances, no solo en cuestión de nuevos aparatos, sino nuevos
nuevos métodos y nuevas formas para realizarlo. Primero, yo creo que es importante igual mencionar qué es la mamografía. Es como tal el estudio mediante el uso de rayos X de las mamas de la mujer, bueno, sobre todo de la mujer, como decíamos, también es posible que un hombre tenga cáncer de mama, pero es mucho menos prevalente, entonces las mujeres se vuelven como el centro de estudio de este método. Y hay que remontarnos a muchos años atrás, siempre se quiso tener nuevos métodos o nuevas formas de poder tener un examen antes, pero es hasta 1913 que el doctor Albert Salomon utiliza por primera vez los rayos X para estudiar tejidos, pero ya no eran tejidos como tal en las personas, o sea, ya eran tejidos que habían sido retirados del cuerpo por una mastectomía, que fueron las primeras mamografías que se realizaron, y no es hasta 1930 que hay otro doctor que empieza a hacer estudios en personas o en mujeres en vivo, pues, o sea, más enfocado ya en hacerlo como una parte de prevención. Y bueno, a lo largo de los años hay diferentes personajes que empiezan a intervenir, a meter nuevos métodos, nuevas formas de hacer las cosas. Y si estábamos hablando que las primeras mamografías fueron en 1913, el primer mamógrafo como tal fue hasta 1951. Antes se utilizaban pues propiamente los aparatos de rayos X, no había algo especializado, hasta que Charles Gros crea el primer mastógrafo y de ahí se empieza a revolucionar todo esto. Ok, qué bueno, igual también tenemos a veces un poco de renuencia, pero es una buena técnica y también se ha ido revolucionando o ha ido innovando con el paso de los años, ¿no? Sí, claro, pero incluso es hasta los años 80 y 90 que diferentes países empiezan a establecerlo como un método de detección del cáncer de mama. Antes igual, si ahorita hay mucha renuencia a hacerse, pues imagínense en aquel entonces en el que sobre todo pues la mujer era igual por el machismo, por el sistema patriarcal, era como de es que no te pueden ver, es que cómo te va a revisar un doctor que no es tu esposo. El pudor, ¿no? ¿Cómo te implantaban el pudor y de que alguien más te viera? Sí. Y antes, bueno, incluso no había tantas mujeres médicas, entonces pues casi a fuerza te tenía que ver un hombre. Claro. Entonces todo esto pues era un gran bloqueo para el uso de la mastografía. Incluso como decía, hoy en día sigue habiendo muchísima renuencia. Hay personas que siguen creyendo que la mastografía o que la mamografía se realiza hasta que se detecte una lesión, cuando no es cierto. Tenemos diferentes tipos de mastografías. Una es la de tamizaje, que se debería de realizar cada año a partir de los 40, y otra es la de método diagnóstico, que es cuando en la de tamizaje vemos alguna alteración, podemos pedir o solicitar como un complemento para poder revisar este error que estamos viendo. Sí, es lo que te iba a decir. Ya últimamente también se utiliza estudios complementarios, por ejemplo, como el ultrasonido y todo esto, ¿no? Y bueno, hablando en cuanto a la salud integral de la mujer, vemos el área, o sea, si te fijas, nos vamos como a lo preventivo, que es en cuanto a órganos reproductivos, que es la mayor probabilidad o con mayor frecuencia el número de cáncer que puede presentarse, ¿no? Entonces también nos metemos a muchos tabúes de vas con el médico o por ejemplo vas para hacerte tu Papá Nicolau, tu mastografía, no sé, empiezan luego a tener juicios en cuanto a tu salud sexual, y eso es como lo que se busca evitar, ¿no? O sea, promover también la salud sexual femenina, porque es tan importante, y no tener como esa pena o ese sistema de castigo que se tiene de la misma sociedad y de mismas mujeres hacia entre nosotras mismas, ¿no? Sí, claro, ha sido siempre un tema de tabú. Incluso pues hay una parte de la historia que me parece muy interesante,
que es sobre el cómo surgieron los vibradores. Sobre todo nos remontamos a épocas muy antiguas en la que se creía que la mujer sufría un padecimiento que se llamaba histeria. ¿Qué era esto? En realidad se lo adjudicaban a cualquier, como ellos decían, mal comportamiento de la mujer, a una persona que estuviera ansiosa, irritable. ¿Y qué hacían? Justamente el esposo era quien la llevaba a consulta y el doctor se dedicaba a hacer un masaje pélvico, una estimulación del clítoris que la llevara a un orgasmo. Pero ¿qué era esto? O sea, ¿cuál es el problema de esto? ¿O por qué era tan común? Porque se le atribuía el problema a la mujer. O sea, nunca se creyó, nunca se dijo que tuviera algo que ver con la sexualidad masculina, porque pues hubiera sido una ofensa decir eso. Entonces, estas técnicas son desde muchos años atrás. Hay datos que dicen que desde 1653 había descripción de cómo hacer este masaje pélvico, y hay incluso datos más antiguos que mencionan que Cleopatra, siendo egipcia, tenía una forma de tener ella un vibrador que tenía una cajita de papiro y ponían abejas dentro, entonces la vibración de estas abejas estimulaba el clítoris y la hacía sentir mejor. Hay muchísimas historias que datan de diferentes épocas que remontan esto a un pasado pues realmente muy atrás. Pero ¿qué pasaba? Los médicos también, ¿qué? Dale. Ok. Los médicos empezaron como a sentirse tan cansados porque implicaba un tiempo que tenían que invertir y sobre todo una destreza manual. Entonces tenemos en el año de 1880 que el doctor Granville contribuye a fabricar el primer vibrador electromecánico, y desde entonces se empieza a comercializar como si fuera otro electrodoméstico de uso común, pero no se le daba una connotación sexual, sino que decían que era un masaje vibrador que aliviaba cualquier tipo de dolor. Lo empezaron a vender incluso en revistas femeninas, en periódicos, o sea, lo encontrabas en cualquier parte. ¿Por qué? Porque siempre se le culpó a la mujer o decían que esta patología era de la mujer. Por eso era una forma como de... O sea, por eso no tenían problema en venderlo tan libremente. Hasta 1952 que la Asociación Americana de Psiquiatría declara que pues la denominada histeria no era una enfermedad mental, sino un mito, y pues que realmente el tratamiento era básicamente masturbación, que era lo que hacían. A partir de entonces, muchos hombres empiezan a sentirse ofendidos con esta connotación que se le da y se empieza a retirar del mercado, hasta que lo retoma la industria pornográfica en más o menos 1960 y lo empiezan a vender como un juguete sexual. Pero a partir de entonces, pues el tabú se vuelve pues horrible, se deja de hablar. ¿Y cómo la historia ha castigado la histeria de la mujer con sus órganos reproductivos, ¿no? Sí, claro. Y el hecho de que la misma historia, la misma educación le esté dando la idea a la mujer de que es vergonzoso revisarse, que es vergonzoso tocarse. Entonces, imagínate si nos remontamos desde ese entonces, cómo te meten la idea de que es malo revisarte, es malo tocarte. Entonces, ¿cuándo vamos a también promover el cuidado? O sea, ¿cuándo vamos a promover el de, ok, reviso mis mamas, ok, reviso mis genitales y veo algo diferente? En cambio, si nunca los reviso, ¿cómo voy a saber que algo cambió? Claro. ¿Cómo voy a saber que algo tengo mal? ¿No? Y ahora la otra de, ok, tengo problemas, no voy porque me van a ver, me van a tocar, o sea, y nada más quiero buscar también una mujer, ¿no? O sea, desde ahí también que ve el miedo, ni hombres ni mujeres, o sea, no hay uno mejor que otro, pero sí qué bueno que sí nos revisemos, y hay que dejar de tener un poquito ese miedo, ¿no? Sí, claro, hay que tratar de pues tomarlo como algo normal, algo que es
con beneficio para nosotras mismas, dejar de tener tanto miedo, tanta vergüenza y pues educar sobre todo a las futuras generaciones, que son en quienes a lo mejor podemos hacer un cambio más grande. Así es, doctora. Pues qué bueno que menciones todo esto y que no haya tapujos, por decirlo, ni sentir que vamos a ser, o sea, que seamos culpables de hablar de este tipo de temas, de la sexualidad, que es muy importante. No nos debe de dar miedo tocarnos para nada en lo absoluto. Y si alguien que nos está escuchando y tiene niños y dice, híjole, no quiero que digan esto, bueno, entonces, ¿por qué mejor no nos acercamos a nuestros niños? Les hablamos de la importancia de nuestro físico, porque luego a veces incluso al omitir cosas, o sea, el hecho de omitir también no es bueno, porque yo cómo voy a saber que tengo algo anormal, o el hecho de decir cosas en secreto, ¿no? De decir, no, esto no lo puedes decir, no te pueden escuchar porque es malo, o sea, no tienen nada de malo. Es la salud, y si estamos acostumbrados a explorarnos, a conocer nuestro cuerpo, pues vamos a saber con mayor razón cuando hay algo mal, y entre más pronto detectemos esto o hagamos herramientas preventivas para cuidar nuestra salud, pues qué mejor, ¿no? Sí, claro. Ok, pues bueno, doctora, muchas gracias por esta charla. Dejamos tu correo aquí por si alguien está interesado en más temas. Es hg.roaalcalá@ugto.mx. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Y bueno, estuvimos con la doctora Hilda Guadalupe Roa Alcalá, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente con nosotros en Red Médica. Y agradecemos también su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud, y los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras y nos vemos en la próxima. Hasta luego.